Cordial saludo, mi nombre es Manuel Alberto Soler, soy estudiante del programa de publicidad de la Universitaria Virtual Internacional y este video lo realizo para la asignatura de Constitución Política a cargo de la profesora Viviana. Dentro del tema que se estableció fue encontrar una problemática ya sea política, judicial, jurídica, en la que intervenga alguna de las acciones populares que hemos visto dentro de la clase. Yo quiero hablar de una que me ha parecido fundamental y que creo que debe marcar también un precedente no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, y es el tema con los salarios que tienen los políticos y congresistas de Colombia. Sí, nos hemos dado cuenta que hay muchos excesos en el tema de lo que se le está pagando a estas personas y que a veces esos recursos podrían ser utilizados en otros medios mucho más beneficiosos para el país. ¿Sí? Aunque ya se ha hablado mucho del tema de la rebaja a estos sueldos, digamos que se han encontrado muchos tropiezos y que en cierta medida han logrado que como que no se lleve esto a cabo, siendo por ejemplo en Colombia uno de los países con el más alto salario que se le paga a ese tipo de funcionarios, de personas. ¿Sí? Sabemos que tiene que ser una cuestión política, un aspecto político, pero también sabemos que desde la parte jurídica se tiene que modificar. Para eso también la ciudadanía, aunque lo ha reclamado 1000 veces, digamos que no se ha atendido a este proceso. Dentro de lo que yo considero que se debe trabajar y que inclusive ya se trabajó fue el tema de una consulta popular. Esa consulta popular que fue, digamos, para mirar una serie de políticas para, entre ellas, el tema del descuento a los salarios del Congreso de la República, pero digamos que no tuvo el total esperado. Recordemos que para una consulta tiene que existir por lo menos la tercera parte del caudal, de todo el caudal electoral o de las cifras de personas capaces de poder votar. ¿Sí? Estamos hablando de que la tercera parte, nosotros somos aproximadamente 36 millones de colombianos capaces de ejercer nuestro derecho al voto, pero pues digamos que en esa consulta no alcanzamos los 12 millones que eran los que se esperaban para que se pudiera aprobar y pudiera hacerse directamente por un mandato presidencial. De ahí a que hagamos varias reflexiones. La primera, me parece que un error garrafal que hubo en esa consulta fue que nos centramos en muchas preguntas que, digamos, generaron una pequeña discordancia política y que no logró el objetivo que era de pronto el poder hacerle una rebaja a estos personajes, a estos congresistas, en el que de pronto digamos influyó que se mezclaran demasiadas cosas. Pienso que fue esa consulta anticorrupción, ya que recuerdo en este momento, y como que hablamos de muchas cosas, pero al final como que no concretamos. Pienso que debería hacerse paso a paso. Pienso que desde el aspecto político debería haber una voluntad propia, viendo que ya en cierta medida hay una renovación política. Pienso que ya ha habido una transformación, pero la ciudadanía tiene que seguir pronunciándose. Uno de estos aspectos es ese. No sé qué tanto influiría, por ejemplo, la creación de un plebiscito, que podría ser una herramienta también para preguntar si están o no están de acuerdo con que se les haga el descuento. ¿Por qué? Porque ahí también logramos identificar qué es lo que piensa la mayoría de la gente. ¿Sí? Y yo sé que en cierta medida vamos a tener un mayor índice de acertabilidad en el momento de que seamos concretos en lo que preguntamos. Por eso que un plebiscito puede ser una opción, pero de todas formas la consulta popular es una herramienta fundamental. Por eso pienso que fue que estuvo como mal enfocada, fue que se mezcló mucho y a mi modo de ver se malinterpretó de mucha gente que a veces optó por abstenerse a votar y no llegar al espacio.
Esa es mi opinión. Pienso que ese es el aporte que yo quiero hacer. Es muy sencillo, es el aporte con respecto a esta problemática que a veces dentro de los estudios que yo miraba y hacía era, por ejemplo, ver que si se lograra descontar al menos el 15% del salario de los congresistas, se podrían ahorrar casi 16.000 millones de pesos en un año. 16.000 millones que podrían servir para la educación, que podrían servir para la cultura, que podrían servir para, no sé, para las ciudades, en temas de infraestructura. O sea, es harta plata. Si hablamos, por ejemplo, en un periodo que es de 4 años, pues estaríamos hablando de mucha plata que podría ser invertida en algo que realmente funcione, ¿sí? Y eso solo para la propuesta de un 15%. Hay algunas propuestas de una disminución casi del 45%. Estamos hablando que, por ejemplo, cada congresista está ganando, no sé, 100 y pico de millones de pesos, 110 millones de pesos, si no estoy mal, que fue lo que yo pude investigar, y un descuento del 45% implica, no sé, 45 o 40 millones de pesos, que año a año, con 280 congresistas que hay en el país, podríamos hacer eso. Y la otra sería el tema de saber que mucha gente también o sea, como que lo que mucho abarca poco aprieta, y pienso que podría ser también una reducción en la cantidad de personas que llegan allá, porque hay muchas personas que llegan no a hacer el bien, sino llegan es solo por beneficio propio. Entonces sería muy bueno que las personas que se elijan bajo un proceso realmente democrático, amplio, y que realmente represente a las gran mayorías, y que a veces no resulten simplemente impulsados o pasando por algún arrastre de otros políticos. Esa es mi opinión. Con respecto a la temática, pienso que la opción popular, que lo establece la Constitución Política en su artículo 130, que es una consulta ciudadana relacionada con una sola pregunta, si estamos de acuerdo con que se disminuya el salario de los congresistas en el país. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a mis compañeros del área de Constitución Política, quiero agradecerle a la profe, porque realmente hemos aprendido bajo procesos lo práctico de la Constitución Política, lo práctico de las leyes, entrar en unas discusiones muy interesantes con respecto a todo lo que tiene que ver con la pena de muerte, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las sentencias judiciales y demás. Y créanme, y le agradezco de antemano a la profe, porque realmente logramos, o por lo menos por mi parte, se logró el objetivo, que era el poder entender un poco más, el poder hacer una acción de tutela. Qué interesante este proceso. Entonces yo le agradezco mucho a la profe, le agradezco a mis compañeros, espero terminen de pasar un feliz año en este tema de cuarentena, pero pues les deseo lo mejor. Muchísimas gracias, y que terminen de pasar un excelente año, y que ojalá compartan con sus familias y aprovechemos el tiempo. Muchas gracias y un buen día. Hasta luego.